Uy. Hola, soy Alejandra Salvador y aquí tenemos a Yanni Amores, investigador, terapeuta y conferencista. Hola, y desde México nos habla. Hola Yanni, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí disfrutando ya de los últimos rayitos de la tarde. Bueno, son las 2:45 aquí, ahí ya son pues mínimo 9:45, 10. Y bueno, pues eso, disfrutando de tu compañía una vez más y preparado para tocar algunos temas que sean de interés también para tus oyentes. Muchísimas gracias y vamos al lío, Yanni, vamos al lío. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Bueno, podemos hablar de toda esta cuestión que ya nos lleva atormentando tantos años, que es el cambio climático, producido por el hombre. Es muy importante esta frase, Apreciación. porque el cambio climático, perdón, estas son cosas del compu que saltan por aquí, el cambio climático ha existido desde que existe el clima y desde que existe la Tierra ha habido cambio climático. Entonces hay que empezar a ir un poco a los antecedentes de dónde viene toda esta historia y todo este cuento del cambio climático producido por el hombre, porque partimos de la base en que el clima cambia siempre. Bueno, yo preguntaría a los oyentes si se imaginan cómo sería pasar un verano, no, perdón, un invierno en un castillo en Soria, por ejemplo, a 12 Bueno, bajo cero, 8 bajo cero. os preguntáis cómo sería pasar un verano en un castillo de Soria. Bueno, ¿Cómo sería, Jenny? la cuestión está en que en toda la época medieval, por los registros de CO2 en estratos del suelo, etcétera, y en plantas fosilizadas, en plantas, bueno, en los anillos de los árboles antiguos, se sabe que las temperaturas fueron mayores. Si no, era muy difícil construir o vivir o habitar castillos tan grandes, tan fríos, como vas a calentar un castillo, ¿no? En invierno. Hablo desde el siglo V al siglo XII, XIII. Sí, sí, yo Entonces, también, ¿qué yo me he ocurre? preguntado siempre cómo lo calentaría, porque si aquí en una casa normal ya hace frío, allí, Imagínate en Soria, en un castillo de piedra, pues sería imposible prácticamente vivir, ¿no? Hombre, sí hacía frío, sí había temporadas de mucho frío, pero no las temperaturas de bajo cero en las que se vive ahora en invierno, por ejemplo, en Cuenca, en Soria o en Teruel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A lo largo de la historia ha habido periodos, primero con muchísimo más CO2, parece que ahora es el enemigo, es el CO2, cuando el CO2 es indispensable para la vida, porque es lo que las plantas respiran. Se tiene que mantener en un 2% bueno, de la atmósfera terrestre, puede estar entre 1,8, un 2 y algo, pero de hecho, ahora que hay más CO2, hay más vegetación. Desde la revolución industrial, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, hay más CO2 en el aire y hay más vegetación. Las selvas están creciendo más. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos venden un enemigo que realmente no es un enemigo, sino una parte necesaria del para hábitat. que, Exactamente, porque para las que las plantas... plantas puedan respirar, ¿no? Y pues vivir. Exacto, y el CO2, el 85% del CO2 lo produce el plancton marino. Esto de que Ah, si se quema el Amazonas, el pulmón de la Tierra, es todo mentira. El Amazonas es muy importante, obviamente, pero no es el pulmón de la Tierra. El pulmón de la Tierra es el plancton. Eso es lo que genera todo este oxígeno que sale del mar, sube a la Tierra. Obviamente las plantas hacen una labor importante, pero el 80% del oxígeno que respiramos lo producen el plancton marino. O sea no, que no, ya, no lo hubiera pensado en la vida, Yanni. No lo hubiera pensado en la vida. para que veas que tenemos muchos programitas insertados que no son ciertos. Bueno, ¿de qué va todo esto del cambio climático? Yo el otro día publiqué en Facebook un ticket de un restaurante, no sé en qué país era, donde ya venía una tasa al CO2. Ya te Oh, cobraban un impuesto al CO2. Ahí está en mi muro, ya ha bajado un poquito, pero ahí está. De esto va todo esto, de cobrarnos por respirar. De que crear una tasa al carbono para que, primero, cualquier persona que genere carbono, que cada vez que respira está generando CO2, se le pueda imponer una tasa, un impuesto, y segundo, para que estas tasas frenen el desarrollo de los países en vías de desarrollo. Hay un vaya. montón de países emergentes que obviamente por sus tecnologías producen más CO2 que los países ya más desarrollados
y esos países les van a poner unas tasas, unos impuestos al carbono tan elevados que no van a poder seguir desarrollándose. Entonces se trata de eso, de mantener estas élites su liderato, de no tener más competencia en otros países y sobre todo de crear una tasa al respirar, básicamente. El tema del cambio climático producido por el hombre es como la excusa de este nuevo orden mundial para implantar su dictadura ecológica. Vienen muchos tipos de dictaduras y una de estas dictaduras es la dictadura ecológica. Ya tenemos dictadura de género, dictadura de pensamiento, dictadura de todo tipo. Ahora llega la dictadura ecológica. Ya me parece que Ada Colau ha dicho que para evitar más CO2 va a quitar carne del menú de los niños. Tú imagínate. O sea, las proteínas necesarias sí, para vivir. exactamente. O Increíble. sea, Qué ahora loco. exactamente, van a empezar a derivar desde este núcleo un montón de políticas absurdas, como la reducción del consumo de carne, que me parece muy bien. La industria cárnica es una industria muy mal planteada, cruel, etcétera. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero desde Sí, luego hay muchas personas que necesitan la proteína de la carne. Hay gente que no metaboliza bien proteína y sobre vegetal. todo los del signo, los de cero, el cero necesita la proteína cárnica. Exacto. Bueno, para que todo esto se entienda mejor, hay que ir a otro mito muy Venga, a ver, antiguo. cuéntanos, ¿de cuál es el otro mito? Creo que lo he mencionado una vez aquí, el origen del petróleo. El origen del Ah, petróleo no es que 1 millón de dinosaurios se pusieron de acuerdo para irse a ese agujero y morirse todos morir. juntos ahí. El petróleo es un fluido prácticamente inagotable, que los Rockefeller en su momento dijeron que era de origen fósil para crear la idea de que era escaso y poder mantener los Claro. precios altos. Esa idea ha devenido en cientos de guerras y en cientos de millones de muertos por estas guerras del petróleo. Entonces, fíjate, una mentira, el daño que puede llegar a hacer. Total, que el petróleo, que se regenera solo, porque de repente se vacía una bolsa de petróleo y a los 15 años se vuelve a llenar, se encuentra petróleo debajo del mar, se están encontrando bolsas enormes todos los días. Sí, genera CO2, genera tal, y ahora es el enemigo. Entonces, ¿de qué trata? De que este petróleo ahora hay que demonizarlo y cambiarlo por una alternativa que va a ser peor, en el fondo, que es el Claro, coche eléctrico. Primero, porque toda batería eléctrica viene del litio. Y el litio es mucho más escaso que el petróleo. Mucho, mucho, mucho más muchísimo escaso. más, muchísimo Exactamente. más. ¿Y después qué van a hacer cuando se agoten las baterías de litio? Eso no se lo ha La planteado la pregunta gente. es, ¿por qué si buscamos una tecnología liberadora, por qué no hemos ido al motor de agua, a la pila de hidrógeno? Claro, Agua es inagotable. claro, a muchos inventos que hay guardados y que no salen y que podrían no tener que depender ni de una batería ni de Claro, la electricidad, porque claro, eso te hace tener, o por ejemplo, hacer coches con placas solares. Vamos a ver, ¿no? exactamente. Mira, la cuestión está en que fabricar una batería para un carro, que son baterías de 200, 300 kilos, genera más contaminación en el transporte y fabricación de esa batería y los químicos que produce, que seguramente lo que contamina ese carro en toda su vida. O sea, Claro, ya para empezar, este ahorro de polución ya no es tal, lo primero. Lo claro, porque segundo, las incomodidades de un carro eléctrico. Yo no sé qué tal va a ser esto de tener que parar en una gasolinera 2 horas y media o 3 horas hasta que tu carro tenga claro, suficiente electricidad. Tercero, nadie ha pensado en el enorme coste que va a ser adaptar todos los edificios de todos los países, porque la gente cargará sus carros en los garajes. Entonces eso requiere una descarga eléctrica o una concertación eléctrica mucho mayor. Eso va a haber que cambiar un montón de cosas, hacer un montón de obras a claro. nivel global para que todos los garajes de las casas, imagínate una casa con 100 pisos, o sea, con 100 viviendas, son 100 carros cargando electricidad. ¿Cuánto es eso? Claro, Exactamente. es una locura. La verdad que ellos, yo pienso que muchas de las personas, bueno, que tienen que organizar todo esto, están pensando con los pies. También porque Estamos cambiando, interesa, también porque estamos cambiando de interesa. amo. Sí, sí, estamos cambiando de amo. Estamos cambiando de Repsol a Endesa. Y va a Claro, ser así. Endesa va a llegar a un momento que suba sus tarifas a otros niveles y cargar el carro nos cueste casi igual que llenarlo de gasolina.
Pero aparte hay otras cuestiones que nadie se ha planteado. A Yo, ver, por cuenta. ejemplo, aquí tengo un celular. Este celular tiene una batería de litio que debe pesar 20, 15 gramos, 20 gramos, una batería pequeñita. Pero si yo esa batería le clavo un cuchillo o le entra oxígeno, esa batería o explota o sale una llamarada enorme. Entonces, yo creo que Ah, mucha gente ya ha visto vídeos. sí, sí, de que explotan los móviles, sí, sí, ¿Saben? sí, Porque el cierto. litio va sellado, en cuanto ese sello, porque el teléfono se hincha o se rompe o lo que sea, le entra oxígeno, se produce una ignición. Entonces yo no quiero pensar cómo debe ser si esto ocurre en un carro, con una batería de 200 kilos. No lo sé, yo no sé qué pruebas de seguridad hay. Esto es todo teoría mía porque no conozco los test de seguridad. Pero desde luego, ahí Bueno, hay un... pero es planteable, quiero decir, si pasara cualquier cosa, serían como bombas atómicas, una pum, 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 una Exacto. detrás de otra. Esa es una cuestión que no conozco del todo porque no sé qué sistemas de seguridad hay. Pero hay otra cuestión que a mí me pregunto y que nadie se pregunta. Yo que sí he estudiado mucho la contaminación electromagnética. ¿Qué Claro. carga electromagnética llevas debajo de tu asiento con Sí, sí. 200 kilos de litio cargado de electricidad? Yo estoy seguro de que tú le metes un medidor y hay una carga bueno, a lo mejor en un ratito no pasa nada. Pero claro, Viajas si pasas horas en tu automóvil, puede ser exactamente. realmente que te estés cargando de Por una eso. energía que no va a ser saludable ni para tu sistema nervioso, ni para tu cuerpo, ni para nada. Pues son cosas que la gente no tiene acceso a esa información o que ni siquiera se ha planteado todavía, ¿no? Entonces, para mí el coche eléctrico es prolongar la esclavitud de otros 30, 40, 50 años más, no sé lo que tarden en dar otro paso más, y seguir pagando a los amos. Ahora, los Rockefeller se salieron del negocio de petróleo hace ya como 8 o 9 años. Ya se salieron. Claro, porque veían esto venir y dijeron, bueno, nos vamos, que aquí la Coca-Cola se acaba de ir. Sí, pues ya ellos tienen información de primera mano, pues se han cambiado a otros negocios que van a estar en auge. Y bueno, pues de ahí viene todo lo demás, lo del hielo y el deshielo. Pues otra gran mentira. El hielo Ujú. está más fuerte y más grande que nunca. De hecho, el propio país de Groenlandia viene de Greenland, viene de tierra verde. O sea, Groenlandia, que ahora está bajo el hielo, que ahora es puro, es espacio nevado, espacio lleno de hielo, antiguamente era verde. O sea, había menos hielo antes. Ahora hay más hielo. Lo que pasa es que te ponen imágenes del glaciar del Perito Moreno, que todos los años se Se retira y va a deshiela. avanzar. Ah, no, el deshielo, te ponen la imagen de un pobrecito que está delgado, no porque no ha comido, sino porque acaba de salir de la hibernación. Te lo ponen en un trocito de hielo flotando y ya esa imagen impacta a millones y millones de personas que piensan que es un pobre oso que está en medio del mar. Y luego te das la vuelta y está al lado de su casa, ¿no? Entonces es muy poderoso el mensaje cuando está manipulado y engaña a través mucho de la conciencia cívica y ecológica de las personas, pero es una conciencia manipulada en el fondo. Claro, Entonces, ¿qué ocurre? El objetivo es más esclavitud, más control, más impuestos, menos libertad. Eso es. claro. Y no es por ser antiecológico, pero la Tierra tiene sus recursos. Por ejemplo, el mar. No, el mar está contaminado, tra, tra, tra. El mar tiene sistemas de autolimpieza de tal forma que es imposible contaminarlo. Es que prácticamente imposible. Puedes contaminar un área, pero el mar está lleno de yodo, de otros químicos Que que se no, autorregulan. Sí, sí, o sea, esos son otros mitos. Porque ahí entramos en que el agua de mar diluida en agua dulce se puede beber y es curativa. Es otro claro. mito que se crea y esto lo demostró René Quintón, coetáneo de Luis Pasteur. Es otro tema que un día se puede tocar también, el agua de mar, ¿no? La talasoterapia. Claro que está un Sí, poco demonizada también, ¿no? claro, Porque si la se bebes te piensa que vuelves si bebe loco. agua de mar que le va a pasar algo grave Sí, y que sí. no es buena. Otra de tantas mentiras que han condicionado nuestro comportamiento y nuestra visión del mundo. Una más, una entre cientos. Y bueno, pues respecto a este cambio climático, va a cambiar siempre. De hecho, no estamos yendo a un calentamiento global, estamos yendo a una pequeña glaciación. Los inviernos cada vez son más duros, el clima se hace más extremo, pero luego llegarán etapas más suaves. Porque de hecho, una sola erupción volcánica, si mañana, por ejemplo, aquí en México, el Popocatépetl, que llaman el Popo aquí, estalla, va a soltar más dióxido y más monóxido que toda la humanidad Sí. en 10 años. Porque una Tú sola fíjate.
una sola erupción. erupción volcánica suelta mucho más material y gases a la atmósfera que toda la humanidad con todos sus carros, sus coches, sus barcos y sus todos. Luego, al final son cúmulos de mentiras creadas para adoctrinar nuestra mente y que seamos sumisos a Claro, sus mandatos. Exactamente. Por ahí va un claro. poco. También tener miedo de que las cosas están muy mal y Y, realmente posiblemente estén mal, pero también en muchas de las cosas que están ocurriendo en el planeta, por ejemplo, los incendios ahora de Australia, los incendios que hubieron en Brasil, todo el aire caliente está saliendo o sea, está calentando mucho más todo lo que es el aire, ¿no? pero es que además ¿No son crees? incendios provocados. O sea, Claro, lo porque de Amazonas, que fue para atacar a Bolsonaro, como llámale resistencia conservadora dentro de este proyecto de izquierdas comunistas en Latinoamérica, pues Bolsonaro era un pilar, era un Trump, por así decirlo. Entonces lo tenían que derrocar y lo atacaron por ahí porque no hay otra forma de atacarlo. En Australia lo mismo. Australia, al estar tan aislada, pues la tienen que atacar de otra forma. Como no hay países colindantes, pues la atacan climáticamente. De hecho, las zonas que han ardido de Australia son zonas que estaban seleccionadas para la construcción de un tren también de alta velocidad. Luego, cuidado, porque siempre hay algo detrás. Es muy raro que de repente todo un continente prácticamente arda por 1000 lugares. claro Ya que se esté tendría. ardiendo, que haya ardido, porque no Sí, sé si todavía sigue ardiendo Australia. hay zonas que están ardiendo todavía, pero es que ya se han detenido a 120 pirómanos. Te hablo de 120 y habrá muchos más. Más drones, porque yo he visto drones que tienen un Sí, depósito y disparan sí, 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 gasolina ardiendo. Son drones que incendian. Entonces, ¿cómo controlar un país tan grande como Australia? Es imposible. O sea, imposible. eso es terrorismo ecológico también para crear esta alarma climática y a través de la alerta climática o la alarma climática imponer nuevos restricciones, más censura, más impuestos, lo que te digo. Ahora la excusa es el clima. Como ya ideológicamente la gente está más de acuerdo, ahora hay que buscar otro nuevo enemigo, que es el clima, el cambio climático. Acuérdate cuando Al Gore yo sé, a la 20 y pico años, se hizo de oro con su documental, donde Ah, decía sí, que sí, lo vi en el cine de estreno. sí, que para el año 2020 estaremos todos ya bajo el agua. Él decía que íbamos a estar para el 2020 bajo el agua. Y los Bueno, polos están exactamente igual. Tú te vas a un muelle y el agua está al mismo nivel que hace 30 años. No ha subido un milímetro. Y hay otra cuestión que la gente, eh, por no pararse a pensar, no se da cuenta. Pero si yo cuenta, pongo cuenta, un cuenta, vaso de cuenta. agua. Si yo pongo un vaso de aquí tengo mi café, pero aquí pongo un poquito de agua Vale, y pongo un hielo, el agua va a subir, ¿vale? Pero si el hielo se derrite, el agua no va a bajar porque la masa es la misma. O sea, claro. Arquímedes lo va a subir, pero según se derrita agua, lo va a mantener en su lugar. Luego, el hielo que ya está en el agua no va a hacer subir en ningún nivel, porque ya está en el agua, ¿sabes? Buen, Tú te buen haces un punto cubata de con 4 hielos vista. y el cubata no se te desborda, aunque se derritan los hielos, o sea, me explico. Sí, sí, Los sí, sí, perfectamente, Yanni, perfectamente. Luego, otra cuestión que la gente no se plantea. Hombre, si hay mucho hielo en tierra que de repente llega al mar, pues puede haber una subida. Pero si tú miras el casquete polar, el tamaño que tiene la Tierra, dices, no, o sea, puede subir algo, puede subir unos centímetros, pero eso de que nos vamos a quedar todos bajo el agua, no, o sea, es otro miedo más, otra alerta más, otro condicionante más, que ha habido tantos, acuérdate del agujero de ozono, años Sí, 90 sí, 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 sí que que lo nos recuerdo. a morir todos achicharrados con el agujero de ozono y eran los pingüinos pobrecitos del ozono. Es así, se nos manipula de mil formas. El poder de la televisión y de una imagen bien seleccionada, pues es infinito, ¿no? Sobre todo en las mentes no educadas para cuestionarse, ¿no? En las mentes que lo ven en televisión y se lo creen porque ya salió. Claro, porque ellos lo ven y dicen, porque vamos, nadie se puede plantear, o muchísima gente no se plantea que lo que sale en televisión puede ser mentira o no ser verdad, no sé. El 90% es mentira, que es lo peor. Claro, porque es curioso que además en los telediarios siempre salgan las mismas noticias, en todos las mismas imágenes, en todos y con la misma alternancia
de noticias. Es que realmente todo lo que sale en los medios oficiales proviene de 4 o 5 agencias de información. Antes había un periodista que iba a cubrir un evento, lo documentaba y lo presentaba, pero ahora el periodista lo que hace es en su casa o en su oficina, recibe una nota de prensa y la transcribe. Y emiten una serie de noticias para 500 medios y los 500 medios cuentan las mismas noticias. ¿Por qué? Porque sale de Reuters, de tal, 5 agencias. O sea, hay 5 agencias que controlan la información Sí, sí, mundial. porque además son las mismas fotos, las mismas palabras, casi casi, y todo igual. Exactamente. Entonces, con esto de la Agencia Climática, que es una agenda, muchos científicos, más de 8.000 científicos, han firmado manifiestos declarando como falso este calentamiento global producido por el hombre, que además eso se está llevando a una esclavitud. Porque esto está empezando ahora. Claro, claro, este es el nuevo invento que está por desarrollar. Ha habido 20 años de lavado cerebral, de programación predictiva, de implantarnos el programa, De y ahora, decir, viene el lobo, ya viene el lobo, como el cuentito que nos contaban de pequeños. y ahora van a ejecutar el programa de censura para reducir derechos, poner más impuestos, etcétera. Pero, por ejemplo, si yo lo que me pregunto también, si ellos tienen todo el dinero del universo, porque tienen un montón de dinero, ¿por qué siguen queriendo conseguir más dinero? No es una cuestión de dinero, Alejandra. Ellos tienen la máquina de fabricarlo. Ellos, si quisieran dinero, fabricaban lo que querían, generaban la deuda que quisieran, ya tienen países enteros, ya tienen 1000 yates, ya tienen 1000 casas. La cosa va mucho más allá. La cosa es el control total y absoluto del planeta Tierra y de sus habitantes. Es una cuestión de poder, es una cuestión de inmortalidad. Esta gente busca la inmortalidad, y este tema lo hemos tocado en otros programas, la inmortalidad a partir de pactos con entidades que son los que les dan cierto poder para dominarnos. Y ellos, pues, de alguna forma creen que ejerciendo este poder se van a mantener eternamente aquí. No sé hasta qué punto están engañados o en lo cierto. Desde luego es gente que maneja mucha información, pero de dinero obviamente no es, porque esta gente tiene Claro, más de para gastar en... claro, Iberdrola o cualquiera de las hidroeléctricas que pueda haber con lo de los coches, pues van a ganar un pastón, lo que no está escrito en las palabras. Pero más que Entonces, lo que ganan es cómo nos van a reducir a nosotros la capacidad adquisitiva, o sea, cómo nos van a ir arrinconando en un nivel de semipobreza para que al final acabemos suplicando la instauración de ese orden mundial. O sea, lo que se busca es llevarnos a tal extremo de necesidad, de caos, de crisis, de todo, que alguien llegue, que llegue ya el Salvador con su pancarta del nuevo orden mundial y que te diga, oye, para salir de todo esto hace falta que implantemos esto. Entonces la gente en su desesperación va a decir que sí. De eso se trata todo. Ellos no lo pueden imponer, ellos tienen que esperar a que el pueblo lo pida, a que la gente lo pida. Entonces están buscando las condiciones, entre ellas esta agenda climática, para que la gente lo pida. Entonces, pues así es. Y por desgracia, pues tú y yo somos personas que nos estamos informando, tus seguidores, tus oyentes, los míos, pero el no sé qué, el 96%, 97% de las personas, pues siguen viendo la tele y se siguen creyendo el feminismo y se siguen creyendo el cambio climático y la ideología de género. Ya viste que ahora los hijos ya no son nuestros, que son ya de... no son nuestros los hijos, Pero madre mía, ¿y volviendo eso? al tema que tocamos la otra vez, legalmente no son tuyos, porque tú firmaste un registro de nacimiento. Y Ah, entonces vale. ahí los convertiste en una corporación que controla el gobierno. Por eso puede llegar un asistente social y llevarse a tu hijo. Lo puede hacer legalmente porque tú en su registro civil, regis viene de rey, de ceder al rey, ya lo dije. Entonces, claro, registré a mi hijo, se lo di al rey, a la autoridad. Entonces el rey te lo deja tener hasta que lo quiere o lo necesita. Entonces llama al servicio social y como tú registraste y tu hijo es una corporación propiedad del Estado, pues se la lleva. Entonces, claro, pues ahí está la trampa, ¿no? Otra Madre. cosa es lo que ya la gente haga por defender a sus hijos, que hay que hacer algo, desde luego. Pero fíjate que ya acaban de llegar al gobierno, y aquí estamos saltando al otro tema, y ya están yendo a por los niños, así de cabeza. Y esto no es nada, que en Noruega y en muchos países el secuestro de niños por parte del Estado es lo más normal. Se llevan a miles, miles de niños, por cualquier tontería.
porque una vecina te vio hablarle de más o de alto, o le diste un azotete porque se portó mal. Por cualquier tontería llega el servicio social y se lleva a tu hijo. Madre mía. Ujú. Bueno, pues, pero espero que a España no llegue eso, ¿no? ¿O qué? ¿O Va a qué? llegar, ya está llegando, ya está Ya ahí. está Ya lo llegando. tenéis Madre ahí. mía. Ya lo tenéis ahí y salvo que el pueblo se organice y la gente se organice y proteste y se informe sobre todo, va a llegar. Claro, pero si la gente no tiene medios o no y se cree todo lo que dicen, pues, pues no sé. Hombre, es que si llega un policía con una orden judicial de que hay que llevarse a este ente corporativo que es tu hijo, tú como legalmente reconociste que es un ente corporativo, pues se lo llevan. Entonces te toca Dice, el mire, proceso. usted firmó, señora. Sí, en el, Pues en el fondo señor. es así, en el fondo al ser una propiedad corporativa de ellos, pues se lo pueden llevar, salvo que tú hagas un proceso de recuperar su soberanía personal, que se puede hacer, pero es muy complicado de hacer, muy complicado de hacer. Entonces, pues bueno, toca volver a ser conscientes y a tomar la información, hacer los procesos para que la trampa del Estado no caiga sobre las personas o sobre nosotros, ¿no? Bueno, bueno, Yani. Y respecto al cambio climático, ¿cómo han dejado? Vamos a ver, porque sí que es cierto, en los océanos, lo del plástico y todo esto, eso es verdad, que hay islas. Pero tú fíjate que están castigando a los europeos y a los españoles cuando el casi 85% de todo el residuo plástico viene de la zona de Oriente, de China y de África. Porque, bueno, yo aquí donde vivo, la cantidad de plástico que se genera aquí en México a mí me espantaba cuando yo llegué. Y aquí no se recicla nada. Aquí en un día puedes generar una bolsa enorme de plásticos porque por la calle te van todo en polietileno, con su popote, con su pajita, con su cuchara, o sea, con todo. Y yo a veces decía, pero ¿cómo? Pues, si yo que vengo con una educación de reciclar y genero una cantidad brutal y no lo puedo evitar, porque tú aquí en la calle no hay vasos, digo, no hay platos que laven y pongan otra vez. Son platos de plástico que van dentro de una bolsa de plástico con un tenedor de plástico, en un vaso de plástico con pajita de plástico. O sea, pedirte cualquier cosa en la calle ya es un paquetote así de plástico. Multiplica eso por 120 millones de mexicanos todos los días. Claro, ¿Eh? y además es que en Sudamérica se come muchísimo, constantemente. Yo cuando estuve en cualquier sitio de Sudamérica, en Sudamérica como Perú, Ecuador, Costa Rica o Nicaragua, Sí. pues era increíble porque cada 100 metros había un puestecito con una señora y todo el mundo comiendo. Era un... Aquí la cultura de comer en la calle está muy extendida, hay puestitos por todas partes y cada comida que pides es una bolsota de plásticos. Entonces, al final están pagando los europeos, los que son primera víctima de este nuevo orden mundial, por un daño que están causando en un 80% los países asiáticos, China, Taiwán, etcétera, partes de África y también partes de Latinoamérica. Y justamente los europeos, que son los que menos plásticos producen, son los que le caen con los con impuestos todos y los restricciones. impuestos. Exactamente. Pero también, por ejemplo, mm, esto que iba a ocurrir, lo de los plásticos, eh, tampoco han hecho nada para que esto no ocurriera, porque si se veía, o sea, si se veía venir, tendrían que haber tenido o tomado medidas. ¿Y Ya, para qué hay lo por tiran ahí, al mar? Me hay, pregunto. hay por ahí un chavalito, un chico que ha desarrollado un aparato, es una especie de barcaza con unos brazos, que según él tiene la capacidad de limpiar en no sé cuántos años el mar de plásticos. Si es que lo bueno del plástico es que tú lo agarras, lo derrites y te haces otro plástico. O sea, se puede reciclar. Es lo malo, lo que pasa es que no se recicla. No se recicla porque el reciclaje es caro, requiere infraestructura. Aquí no se recicla nada, nada. Aquí en México, nada. O sea, te lo que tiras a un basurero y ahí queda. Entonces no se trata de no usar plástico, sino de usar conscientemente ese plástico. Porque ahora la gente dice, aquí por ejemplo han prohibido las pajitas de plástico, ahora las hacen de papel. Las bolsas Pero, de plástico las han prohibido, las van a hacer de papel. Es pero mucho bueno, peor de papel. Es pero mucho peor. claro, es que, por ejemplo, el papel, ¿y qué va a ser de nuestros árboles? Exactamente. Tú Vamos imagínate a sustituir millones de productos de plástico por papel. Eso es Claro, mucho peor. volvemos otra vez porque antes de venir el plástico estaba el papel.
Yo Sí, recuerdo haber ido a la compra y te daban una bolsa de papel. pero no éramos 7.800 millones, que debemos ser ya, ni teníamos este nivel de consumo. Y tú ibas con tu botella de vidrio de gaseosa y la cambiabas por Exacto, y otra. la botella de leche, yo recuerdo muchas cosas de esas. Entonces, Eso en algunos países está volviendo, el volver a reutilizar el cristal, etcétera. Pero aquí faltan décadas para que eso ocurra. Y en los países chinos, orientales, faltan décadas para que eso ocurra. Es que solamente en China son 1.600 millones o más. eso es una locura. Eso es Entonces, una lo locura. de ahora el plástico no, va a ser peor. A la larga va a ser peor porque se tiene que sustituir por algo. Yo de repente veo anuncios, no, han sacado platos y cubiertos de pasta de aguacate, o de hojas de aguacate, o de hojas de plátano, vete a saber. Y pregunta, Claro, bueno, ¿y pero no cuántos hay tantos ni aguacateros ni plataneros para Exacto, poder suministrar a toda la humanidad, ¿no? exactamente, sí, sí. Aparte, cada paquetito de platos de ese tipo te va a costar un dineral también, obviamente. Luego, no son soluciones reales. Son parchecitos que alivian la conciencia. Ah, me compré unos platos desechables hechos con hoja de no sé qué. No, perdóname, somos casi 8.000 millones. No podemos vivir de ese tipo de platos. O sea, no hay para tanta gente. Entonces, se trata de desarrollar la mentalidad del reciclaje 100%. ¿Eh? Si tú consigues reciclar 100%, no hace falta producir más plástico. O puedes producir un 10% de lo que produces. Claro, y que el gobierno o que los gobiernos hagan lo necesario para que, por ejemplo, si dicen que hay islas de plástico en los océanos, para que eso no ocurra. ¿Sabes lo que pasa, Alejandra? Sí, Que el petróleo, la mayor rentabilidad que se le saca no es la gasolina, ni mucho menos, es el el plástico. plástico. Tú de 1 kilo de petróleo o 1 kilo de plástico dividido en 1.000 recipientes, pues va a costar 20 veces más que 1 litro de gasolina. Pero ¿Sabes? claro, ahora como cambiamos de dueño, debe ser de amo, pues ya no interesa que haya envases de plástico, quizá, imagino. En el fondo, fíjate, yo lo detecto como otra, otra vuelta de tuerca en recortarnos libertades. Ya no te dejan ni tomarte tu refresco con tu pajita. Quita. Ya es un apretón más, es un grado más en la temperatura del agua, por así decirlo. Que lo hacen muy despacito, pero llega un momento que ya no vas a poder ni tomarte tu refresco, ni hablar de política, ni consultar un vídeo de YouTube. Poco a poco las libertades se van cediendo y esto es otra forma más. El restringirte la bolsa de plástico y el restringirte el popote que llaman aquí o la pajita. Dentro de poco serán los pañales y dentro de poco será vete a saber qué, ¿sabes? De eso va, de reducir tus libertades muy despacito, pero de manera incesante. Y eso es, eso es. Entonces yo sé que vea este vídeo y vea lo que digo, me va a llamar salvaje, antiecologista, pero es la realidad, es que es la realidad. Pero que realmente tampoco sabemos qué es lo mejor realmente para la humanidad y por qué se cambia del plástico, que yo no digo que sea bueno, al papel cuando vamos a matar a montones de árboles otra vez. Exacto, Entonces tendrían que exacto. sacar quizá otra cosa Sí, es que lo no... bueno es que se puede que se- reciclar. De hecho, en Europa y hay países europeos que se recicla el 96-95% de los plásticos. Luxemburgo, Holanda son países que generan muy poquito residuo plástico, muy poquito, apenas perceptible. Pues es multiplicar eso por todo el mundo. Entonces, primero, ya no hace falta generar tanto petróleo, menos gastos. Segundo, no se contaminan los mares. ¿Mm? Tercero, apoyar ese tipo de iniciativas como la de este chico, que tiene un aparato, un barquito que va limpiando el mar y va Claro, acaparando. Pues y eso, que los espérate. gobiernos hagan que si eso funciona, que inviertan en limpiar los mares o en limpiar aquello que se está perjudicando en la Si es naturaleza. que, si es que la CIA tiene guardadas más de 2.000 patentes de motores de agua, de motores limpios, de motores magnéticos. Si desde Tesla, siglo Claro, XIX, si Tesla, desde el rey Tesla ya el Tesla. petróleo está obsoleto desde Tesla. Llevamos 100 años de retraso con el petróleo porque a Tesla no le dejaron construir sus proyectos. Pero Tesla Claro, ya, el petróleo estaba obsoleto con él, ya tenía las torres que generaban electricidad, generaban corriente, generaban todo claro, claro, tú gratuitamente. imagínate.
imagínate las torres que podrían abastecer a toda una población de electricidad gratis, ¿no? ¿Era así? ¿Mm? Ujú. Y aún así, claro, podrían utilizarse y pagar menos en la luz y todos los inventos que hay guardados que salieran a la luz y que sirvieran para la humanidad. Bueno, pero es No, que la lista de inventos asesinados es infinita, infinita. O sea, si tú desarrollas algo que va a poner en peligro estas industrias, lo primero te intentan comprar la patente. Te van a dar un dineral, a lo mejor te haces millonario, pero ya la patente la guardan y se acaba. Si no, la van a destruir. Y si la vuelves a construir, adiós, muy buenas. Como le pasó a Stanley Meyer, que hizo un motor de agua que generaba combustión y pum, lo envenenaron. Y como él, cientos más. O neurobiólogos que descubren una cura para el cáncer, o neuro no sé qué, que descubren el fin del Alzheimer, no porque les quitan negocio. Ya sabes a lo que me dedico yo, pues también, ¿no? A luchar contra esas farmacias. Entonces, por desgracia, el mundo vive quizá 200 o 300 años más atrás de lo que debería por el freno que han impuesto los intereses económicos en cuanto al desarrollo energético. Estoy seguro de que los carros ya podrían volar hace mucho tiempo, de que tendríamos claro. ciudades limpias, de que tendríamos un mar limpio, de que no seríamos esclavos de las máquinas, porque ahora en vez de tener máquinas que nos ayudan, tenemos máquinas que nos esclavizan. Entonces, todo el progreso está mal, todo está porque está dirigido a la opresión de la humanidad y a la esclavitud de la humanidad en vez de a su liberación. Claro. Entonces, así estamos. Y el cambio climático es otro elemento más que cada vez va a tener más peso hasta Claro, convertirse. porque desgraciadamente, mayoritariamente, como hablamos en uno de nuestros vídeos, es que el cambio, lo que es el clima, ya no es dominado por quien se ocupara antes a nivel de ahí arriba, sino que es dominado por el hombre. Entonces, tanto dicen del cambio climático, si tenéis la llave para dejar como Pero es que esté. aparte de todo, y no hemos tocado el tema todavía, nos están fumigando metales y elementos que alteran el clima. Sobre todo en Claro, Europa. Tú asómate cualquier día, vas a ver en el que sí, cielo que sí, los que sí, que chemtrails sí. famosos, 40, 50, 100 estelas, con dióxido de aluminio, con cadmio, con cobalto, con metales. Yo he visto mapas satelitales de España que llega un frente nuboso y llega al Cantábrico y se desvía para los lados. Y está todo lleno de nubes, lloviendo, y España en un agujero perfecto donde España no hay una sola nube y hay una borrasca por todo el resto de Europa. ¿Por qué? Porque saben desviar tormentas, saben aislar zonas, saben provocar sequías, saben aumentar tormentas pues, con HARP, con tecnología de microondas, con tecnología de fumigación. Entonces, ¿qué es eso? Están creando ellos toda la alteración climática para luego culpar al ser humano e De que implantar estáis, sois malos, os estáis portando mal, mira lo que pasa, porque, porque los claro, que porque llevan, si te digo la verdad, deben llevar 25 años. Desde que yo recuerdo los primeros, yo que un creo día... que pues creo que no sé dónde escuché que en 1900 no sé cuántos, no, no te creas que ya llevan bastante, no me acuerdo, Sí, pero empezaron como finales de los 80, yo creo que los antes, ¿eh? primeros, en los 90 yo ya empecé a sospechar y dije, oye, ¿cómo que tanta estela? Un día vi 4 o 5 estelas que además no desaparecen porque las estelas de los chemtrails quedan fijas y se van Sí, sí, abriendo. además notas cómo se van deshaciendo y van cayendo hilitos y cositas. Cuando siempre hay una estela de un avión que pasa, pero luego pues es vapor de agua, se desaparece, ¿no? La estela de condensación famosa. Pero de repente empecé a ver al cielo. Lo que pasa es que en Madrid se ve poco cielo porque son calles altas, estrechas, y hasta que te das cuenta. Pero un día salí al campo y empecé a ver estelas y dije, ¿y esto qué es? Y ya los vi con más frecuencia, a lo mejor una vez al mes, hasta que ahora ya es todos los días. Claro, lo van normalizando y ya la reconocen, porque antes las negaban. No, no, eso son estelas de condensación. Ahora ya Claro, lo llaman pero geoingeniería, cambio contra el claro, cambio pero por climático. ejemplo, en eso también, vamos a ver si se supone que quieren nuestro bien, ¿vale? Si se supone, ¿vale? En noticias, se supone que quieren nuestro bien, esas estelas tendrían que quitarlas. Lo primero, tendría que informar a la población de por qué se les fumiga cosas que no se sabe lo que son. Ese es el primer delito. Segundo, son aviones que no suelen aparecer ni en radares ni en los controladores aéreos. O sea, son aviones fantasma
que Sí, cada o vez son drones más. enormes, ¿no? Sí, Porque hay sí, veces que yo me he quedado mirando y no tienen ventanas. Así como no, los aviones tienen sus ventanitas, aunque estén altos, pero sí, sí, ves un poco las ventanitas. Pero esos pues no tienen ventanitas. Y vamos a ver, y van a estar cruzándose ahí. Vamos, y no, eso y es los ves loco. que se les acaba el depósito y hace suelta, petardea un poco y luego entra otro depósito. Y dices, eso no es normal, eso no hace una sala de condensación. O hacen curvas, o... Sí, sí, sí. Y entonces tienes un día, por ejemplo, que está luminoso, precioso y de pronto, pues como ayer, por ejemplo, hacía un día precioso. Empezaron a inundar con esas estelas y vamos, un clima frío. Mañana se espera unas lluvias, vamos, asustativas. Es una forma más de secretamente someter a los países. Si tú tienes una estructura capaz de fumigar un país regularmente, tú puedes llegar a su gobierno y decirle, mira, o me Sí, das sí. tanto, o me concedes tanto, o te garantizo una sequía de 4 años. Hay una guerra climática, y hay tecnología, y hay chantajes, y hay sobornos para que aquí llueva y aquí no, porque interesa que este cultivo crezca y que este no. O de repente te ponen a llover cuando no tiene que llover y te arruinan toda la cosecha. O Claro, llueve demasiado y entonces la cosecha también se arruina. O sea, lo que es el ciclo natural de las plantas lo alteran. Entonces, una cosecha de uva que tiene que llover poquito, un tiempito, de repente llueve un chorrón y se arruina claro, toda se la cosecha. pierde. Pero que es un poco eso que tú dices, ¿no? Que, por ejemplo, alguien se quiere salir del redil, la ovejita que se quiere salir del redil dice, ya verás tú cómo vuelves otra vez porque voy a hacer de todo y voy a hacer que tu población o tu ciudad, pues, tenga mal clima, voy a fumigar como loco, ¿no? Sí, sí, exactamente, es así, es así. Y después, por Pero, ejemplo, algo que es muy curioso es que son como niños, ¿no? Porque han aprendido ya, aquí, por ejemplo, ciclones y cosas de estas tan fuertes como hemos tenido este año, que ya los nombran, les ponen nombre como en Estados Unidos, nosotros no teníamos. Ahora ya se crean como churros, ¿no? Como churros, dice, mira, ahora vamos a sacar al Pepito, al Juanito, y empieza a llover y el clima súper mal. la tecnología de cambio de clima la tienen desde hace 20 y pico años con HARP, con esta instalación que genera ondas. Lo de HARP es un arma del demonio que es derivada de un proyecto de Tesla, pero utilizado hacia el mal. Claro, Y HARP lo que hace es una instalación que ya debe haber 5 o 6 en el mundo, esta está en Alaska, tiene ya 20 y pico años, que HARP, imagínate un campo de fuego lleno de antenas con sí, sí, generadores. los he visto, los he visto, los he Pues ahí visto. levanta un chorro de 50 millones de vatios a la ionosfera, que tiene unas corrientes, lo que se llaman jet streams o algo así. No, bueno, son No importa. corrientes ionosféricas, no me acuerdo el nombre. Entonces toda esa energía se distribuye y saben rebotar la Tierra. Y saben afectar una falla tectónica, saben calentar una atmósfera para que la tormenta crezca, saben desviar un ciclón. Acuérdate del Caterina, que iba a Sí, ir a sí, Florida y todo se cayó en Nueva Orleans, que era la zona pobre. Luego ya hace 20 años que hay un terrorismo climático. El tsunami de Indonesia, que seguramente viene de una explosión nuclear subterránea, porque Indonesia no quería abrir un estrecho que se llama Estrecho de Malaca, hubo el ah, ataque, hubo el tsunami y luego accedieron a abrir el Estrecho de Malaca. claro, Entonces, porque dice, si no, mm, la que te espera, ¿no? Y si dice, no te bueno, ciñes bueno, a las élites, tienen tecnología para hacerte toda la pupa que quieran. Ya tienen una bomba nuclear o tienen tecnología de microondas, escalares, claro, y un además dicen que hay no es submarino, es un barco que ya lleva la tecnología esta pam sí. pam. No, pues claro, esto lo empezó teniendo Estados Unidos, pero ya tiene Rusia tiene el Sura, los chinos tienen, ¿no? O sea, hay varias, debe haber como 15 o 20 instalaciones. Se supone que para el estudio de la ionosfera, pero en el fondo son armas climáticas más armas satelitales, porque muchos de estos Claro, porque desde incendios, los satélites pueden hacer, bueno, en las películas lo hemos visto. O sí, sea, ellos quieren que ocurra un terremoto, en las películas que ocurra lo que sea, y sí, desde el satélite lo que, mandan lo que he dicho mil las veces, ondas o el lo que cine sea. cuenta la Dime, dime. realidad, el cine cuenta la realidad, el cine te está contando, no existe la ciencia ficción, el cine te está diciendo lo que ya tienen
y te lo cuentan en modo ciencia ficción para que tú no te lo creas. Eso es. Para eso está Hollywood. Para distraer la realidad, para engañar sobre la realidad. Pero armas climáticas las tienen, armas satelitales las tienen. Ahora mismo todos tenemos un celular que es un localizador. ¿Quién no te dice que tú eres una persona incómoda y tu localizador es como tu rastreo y el satélite te pega un rayo y te deja tieso? Eso, que sí. eso ya es posible, eso ya está. O microdrones, que hay un vídeo por ahí terrible de microdrones que te persiguen y te explotan y ya. Y es un cacharrito así de pequeño, ¿eh? No te creas que es un aparatote, es una cosa así de chiquita. Te Y ahora, localiza, te llega y te explota en la cabeza ya. y ahora ha salido este micro cosa que se mete en el cuerpo, que se supone que es para poner Bots, una medicina, que esa película la vi yo de pequeñita en el cine, la de un viaje, submarinito que se metía en el cuerpo humano, ¿te acuerdas? viaje alucinante se llama esa película, Exacto, sí, sí, 60, sí. sí. Y entonces, Luego claro, hicieron te imaginas. una versión divertidísima con Dennis Quaid que se llamaba El Chip Prodigioso. Ah, también, Es fue una muy copia divertida. divertida de esa, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice que eso ya lo han inventado, ya lo Estoy tenemos ahí. seguro, yo estoy seguro que en los países del primer mundo ya han fumigado nanobots, microsensores que hemos respirado o que han entrado por los alimentos y que en nuestro cuerpo. Ya los Mira, tiene. fíjate las conclusiones a las que llego yo. Por un lado, ¿qué pasa si tú metes una bola de papel plata en un microondas? Explota. Bueno, pues nosotros, las personas que viven en el primer mundo, tenemos un nivel de metales y de aluminio enorme, elevadísimo por las fumigaciones. Si tú a ese micropartícula de aluminio que tenemos en el cuerpo le añades microondas, ¿qué va a pasar también? ¿Mm? O sea, tenemos el potencial para que nos achicharren, si quieren. Segundo, este tipo de metales, bario, aluminio, etcétera, producen sobre todo Alzheimer. Y aquí entra mi Sí, conclusión de que quieren que la gente esté adormecida. ¿Cómo explicarte? Que tú cuando llegue el momento de desencarnes estés casi vegetal para que no puedas enfrentarte a estas a las entidades que entidades, a hemos los agentes, claro. mencionado. Sí, quieren que la gente entre en perder la conciencia lo más posible antes de desencarnar para no morir consciente, para no tener herramientas con que defenderte. Para mí tiene mucho que ver con eso. Sí, porque además es que la enfermedad del Parkinson y de la Alzheimer, vamos, es como si hubiera sido una plaga. Porque ahora Exactamente. ves a incluso personas, ya no tiene que ser mayores, ancianas, que No, las no, hay. y viene por las fumigaciones, pero viene mucho por el aspartamo, por estos productos light, por la esplenda, por todos estos edulcorantes light, son todos neurotóxicos. Entonces van a las neuronas, las pelan y Parkinson, Alzheimer con 40 años. Todo lo light es neurotóxico. Claro, porque claro, en eso está la lucha también de no afectarnos a las mujeres y a los hombres tal y como somos. Y pues si tenemos unos kilitos de más, pues tenemos Sí, unos kilitos de más. Lo no, bueno es hacer deporte, comer, intentar comer sano y es dejarnos una trama de que productos que nos ataca. pueden perjudicar. Dime, dime. No, es una trama tan compleja que nos atacan por el ego, nos atacan, en este caso, pues por mantenerte siempre perfectos, nos atacan por los miedos, nos atacan por las emociones, por los vicios, por los lujos, o sea, nos atacan de mil formas para mantenerte fuera de la conciencia y al final reciclarte y tras. Ellos sí saben reciclarnos. Nosotros no reciclamos el plástico, pero ellos a nosotros nos Pero ellos reciclan. nos reciclan, pero impresionantemente. Además es que hacen unas redes que ya me río yo que las redes de pesca, porque Sí, ahí sí, caemos todos como chinches. es terrible. Por eso yo llevo 12, 13 años buscando soluciones alternativas de protección, de cuidado del cuerpo, de salirte en lo que puedas de su sistema. No, a salirte al 100% es prácticamente imposible, pero bueno, pertenecer lo menos No, porque en cierta manera te saben, esto es como el perro, ¿no? Que va haciendo que las ovejas vayan por el sitio que ellos quieren, ¿no? exactamente, Pues te pegan exactamente. una pedrada, ¿no? Como el pastor tira la pedrada y no te dejan. Yo ya ni creo que no te dejan porque no interesa, claro, vamos a ver. No, pues, Somos, primero tienes que superar tus distracciones, o sea, dejarte de tanta telenovela, tanto fútbol, tanta no sé qué, y ponerte a leer lo interesante, lo que te va a dar oportunidades. Pero claro, la gente trabaja 40 horas a la semana, 50, ¿quién quiere luego ponerse a investigar?
Porque quieres es desconectar, olvidarte, tomarte tu cerveza. Lo que quieres es ver a los amiguetes y olvidarte del mundo. Pero claro, si te olvidas del mundo, también te olvidas de lo que el de mundo te ti. está haciendo, ¿no? Entonces, Y te olvidas de ti, que es lo que siempre en todos nuestros vídeos acaba saliendo. O sea, nos olvidamos de nosotros mismos y entonces, claro, ahí está el resquicio que ellos tienen para poder tenernos en los miedos, en las adicciones, en las mentiras, porque esto es una... la película se llamaría La Gran Mentira. exacto. Bueno, las grandes mentiras, porque son mentiras enormes que conforman un mundo de mentira. Todo, todo. O Claro, sea, el por eso petróleo. se llamaría ya ni la gran mentira, todo, Sí, todo. llegaríamos a esa gran mentira. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pues para ya cerrar este tema del cambio climático, lean a verdaderos climatólogos, lean a verdaderos científicos. Ya se descubrió el Climate Gate hace tiempo, hace ya como 8 o 9 años, se descubrió que se habían falseado datos para potenciar esta idea de los, bueno, pues la subida de los hielos. Todo eso fue falseado y se descubrió, que es lo peor. Vayan a Google Climate Gate y se va a salir ahí toda la información falsa. Fueron Búsquenlo, búsquenlo. 5.000 creo y pico emails que estaban todos demostrados como falsos sobre datos erróneos y manipulados sobre el clima en el planeta Tierra. Entonces ya se les ha pillado en la trampa y aún así siguen insistiendo en la trampa y como se nos olvida todo, pues volvemos a caer, ¿sabes? Entonces sí, está bien tener conciencia ecológica, tenemos una conciencia que Que nos sí, que hay dicta. que cuidar el planeta y hay que cuidar todo, pero Sí, también exigir a los que tenemos que exigir que sí. pongan las medidas reales para que ni haya estelas en los cielos, ni se llenen los mares de plástico, ni se talen tantos árboles, porque ahora si cambiamos a lo que Mira, es papel. ¿por qué prohibieron el cáñamo? El cáñamo es la planta de la cual sale la marihuana, pongámosle, el cannabis, ¿ok? ¿Por qué? Porque una hectárea de cáñamo la puedes recolectar 3 veces en un año, genera mucho más material para ropa, para cabañas, para tal, para cual. El cáñamo lo prohibieron para darle espacio al algodón, que es mucho más caro de mantener, mucha menos producción, pero la planta del cáñamo, si se dedicasen hectáreas a sembrar cáñamo, o sea, tendríamos material de sobra, no habría que talar ni un solo árbol más. Porque un árbol tarda 15 años en crecer y el cáñamo en un año crece 3 veces. Tú Entonces, tú fíjate, imagínate, sí, tú el cáñamo fíjate. se prohibió, con la excusa de la marihuana se prohibió y le quitaron todo este montón de funciones que tenía, que sustituía a 500 plantas y no había que talar un solo árbol, porque tú de fibra de cáñamo puedes hacer un millón de cosas, hasta ladrillos, ropa, Fíjate. todo, sí, sí. Entonces el Pero cáñamo claro, lo es que cerraron. los que están gobernando nuestros estados y ciudades y todo, tendría que ser despiertos, ¿no? No, nadie despierto va a llegar al poder porque al poder no le interesa a nadie despierto, al poder le Ah, pero interesa es que tendría que ver venir alguien despierto para realmente que alguien sacarnos de esta despierto, mentira. pues le pasa lo que a Kennedy o le pasa lo que a muchos otros. Cualquier buen gobernante que de verdad quiera gobernar por su pueblo, si no se ciñe a los dictados de la élite, se lo quitan de en medio. Hay un documental muy antiguo, ya muy bueno, que tiene varias partes, se llama Zeitgeist. La segunda parte, que se llama Zeitgeist Addendum, habla de los sicarios económicos y cómo a los presidentes que se salen de la línea o les montan una revolución, o les arruinan, o les pegan un tiro, o los asesinan. Entonces, es así, el mal domina el mundo. Por desgracia, a estas alturas lo que nos queda es el trabajo personal de cada uno. O sea, ya no va a venir nadie a salvarnos. No va a llegar Neo, ni va a llegar Harry Potter, ni va a llegar ningún salvador. Ya, lo que Toca pasa es que salvarnos a están nosotros. diciendo que ahora van a venir los extraterrestres, señores y señoras, van a venir los extraterrestres a hacer qué. ¿Hacer qué con Pues nosotros? mira, seguramente hagan la pantomima de la proyección holográfica para unificar. Eso se Seguro. llama Proyecto Bluebeam. Proyecto Sí, sí, Bluebeam sí, sí. para que unificar las religiones. Ya el Papa Francisco está preparando el terreno, unificando a los ortodoxos con tal, tirando ya de todos los cablecitos. Llegará un día que renuncie y llegará este gran advenimiento extraterrestre, que seguramente sean proyecciones holográficas,
para que todos nos unamos en una sola religión, tarara, tarara, tarara. Todo está ya previsto, incluso Sí. el cine lo cuenta una vez más. La última de Spider-Man, Far From Home, habrá un villano que crea hologramas y crea Sí, sí, falsos sí, la he visto. espectáculos. Pues La ahí he está, visto. lo tienes también. Pero entonces una sola religión pues será muy aburrido, ¿no? Porque ¿a quién querrán ponernos? Una sola Eh, religión, un solo ejército, un solo gobernante, un solo idioma al final. O sea, quieren todo en uno, para de un latigazo controlar todo el mundo. Ese es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no es multipolar, es un conglomerado, un solo ladrillo, donde está todo dentro. Y para eso tienen que mezclar a todas las razas, que ya hablaremos del plan Kalergi también, tienen que acabar con las razas disidentes, tienen que acabar con las razas más ya mal inteligentes. Entonces, y quieren un mundo gris. Y yo sé que esto, cualquiera persona que lo lea, es, un racista. No, no. Van a acabar con la raza blanca. Ténganlo ¿Con la claro, raza que van a blanca? acabar con la raza blanca. Sí, ¿Pero en nosotros serio? vamos a acabar siendo extinguidos, absorbidos por otras razas, de alguna forma. O sea, tú piensas una cosa, y es como introducción nada más. Una mujer alemana tiene un hijo o ninguno, cuando hay que tener dos para que la demografía se sostenga. Si tú en un país con unas mujeres que tienen un hijo metes 500.000 árabes que tienen 5 hijos cada uno, ¿qué va a Ah, pasar? ¿Qué va a pasar en 2 generaciones? muy Pues bueno, ¿verdad que os parece muy bueno? No habíamos caído. no, yo he caído hace muchos años. Eso se llama, y de hecho, eso está pensado así hace mucho tiempo y se llama plan Kalergi. El plan Kalergi es la disolución de la raza blanca absorbida y diluida en otras razas. Y esto es antropológico, esto no es ideológico, ni es racista. La raza más inteligente es la raza china, la raza amarilla en general. La raza amarilla es una raza muy inteligente, de un 105, 110, pero es una raza físicamente más débil. Tenemos una raza negra muy fuerte físicamente, pero con Que un se supone que fue 85. la primera raza, ¿no? Los No, primeros que vinieron, eso es ¿o no? otro cuentito Eso es otro antropológico. cuento, señores, nos han mentido tanto. Todo lo de Darwin y todo eso es otra O mentira, sea, que los de la raza negra no fueron los primeros creados. fueron quizá una fuerza de trabajo donde que interesaba una masa muscular grande y un Sí, porque cerebro. además es que los hombres de raza negra, bueno, negra de color, son hombres muy musculados y muy Pero, fuertes. Alejandra, no hay que tener miedo a decir negro. No, hay que quitarse los clichés de que porque digo negro ya soy racista, no. Al No, no, contrario, yo lo digo con, amarillos, no nosotros tengo somos ningún. blancos. Y ellos son negros y otros son amarillos y otros son rojos. No pasa nada, es la diversidad del mundo. Pero tú Me piensas una cosa. encanta, me encanta la raza roja. Los indios americanos realmente yo desearía conocer a algún indígena, a alguna persona, algún chamán de Pues hay. aquella. Aquí yo he conocido varios en México. Sí, me Trabajo. parecen Sí, sí. súper interesantes. Sí, sí. Bueno, Pues si hay este, alguno por ahí, por España, por Valencia, por favor, ponerse en contacto conmigo. Me encantaría hablar de vuestros ritos, vuestras creencias. ujú. Bueno, pues para no salirnos del tema y ya cerrar del cambio climático, hay una lucha también contra ciertos elementos de la humanidad que son la familia, la clase media y la raza blanca. Y luego ya explicaré por qué en otro programa si quieren. ¿Ok? Bueno, pues genial. Como siempre, estaríamos toda la noche contigo. Bueno, ahora aquí es de noche y ahí es de día. Se va haciendo ya tarde, tarde, ya noche casi. Le falta una horita de luz, dos y ya. Bueno, pues como siempre, Yanni, un placer. Me encanta hablar contigo y a los que nos escuchan y nos ven, mis youtubers, mis youtubers, ¿cómo se llamaría la gente que nos escucha? Youtubers, bueno, youtubers el Es que el que hace. Bueno, pues todos los que nos escuchan tenemos un regimiento de personas que les encantan tus vídeos y de hecho pues hay muchas visualizaciones y con lo cual estoy muy contenta y te pues, agradezco suban, muchísimo suban. compartas tus conocimientos, tu sabiduría con nosotros. Ok, pues un gusto como siempre.
platicar de todo esto. Aprovechemos la libertad informativa que nos queda para divulgar todo lo posible, porque esto también se va a acabar. Ya Sí. llegan los logaritmos de censura, cuando digas X palabra te van a cortar, te van a tratar. Bueno, ya hay muchos youtubers que le está pasando esto. Entonces aprovechen, queridos espectadores, porque se va a acabar la libertad de expresión en Internet. ¿Ok? Una pena. Bueno, Bueno, hay que luchar. Yanni, Cuídense. bendiciones y que tengas un bonito día. Igualmente, Alejandra. Cuídate mucho. Chao. Y tú Bye, también, bye. niño. Chao. Bye.